Buen día chicos y chicas, en esta oportunidad es la última clase que vamos a tener en relación a cuidador domiciliario. Y vamos a hablar acerca de la salud y los cuidados gerontológicos, haciendo hincapié en algunas enfermedades prevalentes, en el síndrome geriátrico, la cascada de eventos adversos y puntos clave a tener en cuenta para el cuidador domiciliario. Bueno, primeramente vamos a hablar del concepto de envejecimiento saludable, que este se entiende por envejecimiento o senescencia, que sería el término que designa lo que es el envejecimiento, al conjunto de modificaciones que se producen en un organismo vivo con el paso del tiempo. Estas modificaciones son irreversibles e inevitables, lamentablemente, y suceden por múltiples causas. Es policausal. En las personas con el paso del tiempo se modifican lo que tiene que ver con las estructuras, con las funciones, tanto de los tejidos, de los órganos, de los aparatos y del sistema del organismo, y pierden la capacidad de hacerle frente a la enfermedad, lo cual hace a los mayores o a los adultos mayores más vulnerables. Estos cambios no se producen al mismo tiempo en todas las personas ni aún en todos los órganos en una misma forma, obviamente porque somos seres individuales y particulares, y nuestro organismo es diferente al de otra persona. En relación a lo que es la variabilidad individual, que hace que podamos observar personas de la misma edad con funcionalidad completamente diferente. Las modificaciones están influenciadas por los hábitos de vida, algunos aspectos genéticos y efectos del ambiente, o sea, del medio a través del cual se rodea a esa persona y en la comunidad o en la sociedad en la cual vive. Tenemos dos tipos de envejecimiento, lo que es el envejecimiento fisiológico y el patológico. El fisiológico se refiere a los cambios debido al envejecimiento normal de todas las personas. Y el envejecimiento patológico sucede cuando los parámetros se desvían de los considerados normales por la presencia de patologías derivadas del estilo de vida y de las circunstancias ambientales. Existen diversas teorías en relación o que intentan explicar el porqué de los cambios que suceden en el organismo al producirse el envejecimiento. En las personas mayores encontramos con frecuencia problemas de salud difíciles de encuadrar en el marco de la clásica enfermedad. Este tipo de presentación clínica ha llevado a la definición de los síndromes geriátricos, que requieren de una intervención específica y de un abordaje integral, o sea, abordando todo lo que tiene que ver con la integralidad del sujeto cuidado, propios de la medicina geriátrica. Al aproximarnos al estudio del proceso de envejecimiento debemos partir de la base según la cual vivir es ser activo y adaptarse al medio. El concepto de envejecimiento activo surge del mantenimiento de las capacidades físicas, las funciones cognitivas e intelectuales, la integridad afectiva y la participación social, la motivación, el mantenimiento de un buen estado de salud y de la elaboración de proyectos personales. Todo este conjunto hace referencia a lo que es el envejecimiento activo. Envejecer activamente favorece la consecución de un envejecimiento exitoso. Tengan en cuenta que en un envejecimiento activo, que a su vez lleva a lo que es un envejecimiento exitoso, tiene que ver principalmente con lo que es el desarrollo del ciclo vital de la persona, obviamente. Si ha tenido hábitos perjudiciales para su salud durante el desarrollo de su vida, ya sea el consumo de por ejemplo, de tabaco, el consumo de alcohol o los malos hábitos alimenticios, por ejemplo, no llevar a cabo una dieta sana y equilibrada. Todos estos factores van a influir en lo que es el envejecimiento y a su vez lo que es la incidencia de enfermedades, ya sea de enfermedades agudas, de enfermedades crónicas o de enfermedades genéticas o hereditarias en la persona. En relación a las enfermedades prevalentes, es necesario considerar que a medida que las personas envejecen, disminuye la vitalidad de las mismas y la reserva fisiológica, lo cual hace a las personas mayores más vulnerables a padecer ciertas condiciones o enfermedades, a las que vamos a llamar prevalentes, porque son las que aparecen con mayor frecuencia en los adultos mayores. Entre ellas podemos nombrar algunas como son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, el ACV, la diabetes, las infecciones, las patologías osteoarticulares, la hipertensión también. Hablamos de lo que es el síndrome geriátrico.
A menudo las enfermedades en las personas mayores se manifiestan de manera diferente a como lo hacen en los más jóvenes, con signos y síntomas distintos y característicos y generalmente más inespecíficos, teniendo en cuenta que generalmente coexisten en este grupo varias patologías y la polifarmacia, es decir, la toma de medicamentos, de varios medicamentos por distintos tipos de condiciones o de enfermedades en ese adulto mayor. El cuadro clínico a su vez se dificulta aún más. El síndrome geriátrico es el conjunto de síntomas y signos clínicos que constituyen un problema grave. Los síndromes geriátricos son considerados la vía final común de la conjunción de varias enfermedades altamente prevalentes y que pueden expresarse por síntomas diferentes de las enfermedades que los producen. Por ejemplo, un estado confusional que responde al síndrome de incompetencia intelectual o deterioro cognitivo puede ser generado por una infección respiratoria, por ejemplo, la pérdida de la pareja o una internación, y no necesariamente por daño cerebral directo. Recuerden que una internación siempre supone una crisis para cualquier persona, no solo para los adultos mayores. Y a esto hace referencia a lo que es el síndrome geriátrico, que es el conjunto, engloba lo que tiene que ver con la totalidad de los signos y síntomas clínicos característicos de una condición, que a su vez constituyen un problema grave para la persona. Seguimos hablando de los síndromes geriátricos y de este autor, Bernard Isaac, que a continuación vamos a definir a qué él llama los gigantes o las 4 I's en relación a el síndrome geriátrico. Los síndromes geriátricos entonces constituyen un concepto diferente al de enfermedad, que podemos denominar problemas, y su evaluación debe hacerse desde la repercusión en lo médico, social, emocional y el desempeño en la vida diaria. Es importante tener presente que las enfermedades en las personas mayores se pueden presentar como síndromes geriátricos. Por considerarse que gran cantidad de personas mayores están afectadas por algunos de estos síndromes, han sido denominados por Bernard Isaac en el 75 como los gigantes de la geriatría. Ellos plantean una constante amenaza al bienestar y a la felicidad de la población adulta mayor y de sus cuidadores, y a la integridad de los servicios de salud. Este autor definió a los gigantes o las 4 I's de las siguientes maneras. Tengan en cuenta estos ítems o cómo este autor define a cada gigante o los define a las 4 I's, ya que se basa en el inicio de la palabra, que las 4 inician con I, ya que en un futuro examen o evaluación generalmente suelo preguntar cuáles son los 4 gigantes de la geriatría según Bernard Isaac. Y son los siguientes: la inestabilidad y caídas, que es la tendencia a perder el equilibrio y caer; la incontinencia urinaria, que es la pérdida involuntaria de orina y o heces; la inmovilidad, que es la incapacidad para desplazarse sin riesgo y sin ayuda humana; la incompetencia intelectual o deterioro cognitivo, que implica la pérdida de las funciones cerebrales en tal grado de severidad que una vida independiente y segura se torna imposible. ¿Cuáles son las características comunes de los gigantes? Responden a múltiples causas. Por ejemplo, la incontinencia urinaria puede ser causada, entre otros motivos, por una infección urinaria, por dificultades en el movimiento que limitan a la persona para llegar al baño, por ejemplo, o por medicamentos como diuréticos. Limitan la independencia de la persona. Continuando con el ejemplo de la incontinencia urinaria, esta con frecuencia es motivo de aislamiento e institucionalización u hospitalización. Presentan baja letalidad, es decir, que no comprometen la vida de las personas que la padecen. Casi nunca responden a medidas terapéuticas simples, requieren de un abordaje interdisciplinario, es decir, trabajar en conjunto con otras disciplinas, con médicos, enfermeros, psicólogos, lo que tiene que ver con otros especialistas de acuerdo a la condición que presente la persona. Causan consecuencias más graves que el síntoma en sí mismo. En el caso de la incontinencia urinaria, produce mayor necesidad de cuidados, pérdida de independencia, aislamiento y hasta lo que es la hospitalización. Son estos atributos los que atribuyen a los gigantes en un desafío al sistema de asistencia a los adultos mayores. Seguimos con lo que tiene que ver con la cascada de los eventos adversos. Diferentes situaciones de estrés, tales como por ejemplo patologías, enfermedades, mudanzas, pérdida de seres queridos, hasta incluso cambios del cuidador, pueden determinar la aparición de un efecto cascada, que a su vez puede expresarse como una cascada de la incapacidad y la dependencia.
Esta cascada de eventos deriva finalmente en la pérdida de independencia. Una vez que aparece un problema de salud o una situación social estresante, su sola presencia puede generar la aparición de un nuevo problema y este último determinar la aparición de un tercero que desencadena un fenómeno en cascada que resulta devastador para el paciente. Se trata de una situación que es frecuente en el paciente de edad avanzada. Esto hace referencia, por ejemplo, si sucede en el adulto mayor que cambia de casa, cambia de hogar, se va de su lugar, digamos, de residencia de muchos años, se cambia a un departamento. Esto a su vez puede ser que traiga situaciones, problemas en relación a lo que es la pérdida del hogar, donde posiblemente ha convivido con su pareja, y si por ejemplo ha fallecido su pareja, esto también suma el cambio de hogar, la pérdida de la pareja, por ahí si se encuentra solo viviendo, algún tipo de caída, que esto puede traer como consecuencias también lesiones en el adulto mayor, y son eventos, digamos, que van sumando, y a esto hace referencia a lo que es la cascada de eventos adversos. Una situación sumada a otra situación y a su vez a otra situación traen consecuencias en el adulto mayor. Veamos un ejemplo. Rosa vive sola, realiza sus compras y suele salir todos los viernes con amigas a tomar un café. Un día, en una de esas habituales salidas, Rosa se cae, se fractura la cadera y debe ser internada. La cirugía se demora más de lo esperado, aunque finalmente se opera. El cuadro clínico se complica con una infección urinaria y comienza con un cuadro confusional, caracterizado por lo que es la desorientación temporoespacial, agitación, dependencia para alimentarse y cuidados para todas las actividades de la vida diaria, es decir, requiere un cuidado sumamente dependiente por parte de otra persona, en este caso el cuidador domiciliario, por lo que requiere de un cuidador 24 horas para poder volver al domicilio. Acá vemos en este ejemplo cómo una situación, un problema, que en este caso fue una caída, que a su vez produjo fractura, que debió ser institucionalizada, luego se produjo una cirugía, una operación, a raíz de lo que es la hospitalización, se vio favorecida lo que es una infección urinaria también, y comienza después con un cuadro confusional, caracterizado por lo que es la desorientación, agitación, dependencia para alimentarse y cuidados para todas las actividades de la vida diaria. Eso es en relación a lo que tiene que ver con la cascada de los eventos adversos, y un ejemplo claro para que ustedes puedan interpretar lo que significa esto y a qué hace referencia. Después tenemos puntos claves para el cuidador. ¿Cuáles son? Conocer que existen múltiples causas debajo de un problema. Los síndromes geriátricos pueden desencadenar una cascada de eventos adversos, por lo que es importante que sean atendidos y no considerarlos propios del envejecimiento. Esto también es un punto sumamente importante a tener en cuenta. Reconocer cuál evento puede relacionarse con la aparición del problema puede ayudar al profesional al determinar la causa. Ante la aparición del deterioro cognitivo o confusión, por ejemplo, es importante averiguar si hubo modificaciones, por ejemplo, en la medicación, por lo que es importante, si tenemos el prospecto a mano, leer los efectos adversos de esta medicación. Por ejemplo, es importante averiguar si hubo modificaciones en la medicación o algún evento familiar, una mudanza, algún signo de enfermedad como fiebre, agitación, diarrea, etc. Serán datos útiles para el profesional que evalúe a la persona que lo padece. Siguiendo con lo que es la polimedicación y automedicación, que si bien son temas que ya hemos dado en relación a los problemas habituales de geriatría, siempre es importante traerlos, volver a retomarlos para recordar lo que son estos conceptos. Los medicamentos tienen un alto impacto en el control de las enfermedades de las personas. Sin embargo, las características particulares de las personas mayores obligan a un uso cuidadoso de los mismos para evitar que la intervención genere más riesgos que beneficios. ¿Cuáles son las características que debe conocer el cuidador? Con el envejecimiento se produce una serie de modificaciones en el organismo que pueden alterar el efecto de algunos medicamentos y generar, en algunos casos, efectos indeseables a una dosis bajas. Además, es común la coexistencia de varias enfermedades, es decir, pluripatologías, muchas de ellas crónicas, es decir, que duran toda la vida. Por ejemplo, una persona puede padecer de hipertensión arterial, que es una condición que hace referencia al aumento por encima de los valores normales de la presión arterial de una persona.
Puede tener diabetes también y enfermedad de Parkinson, todas estas patologías que requieren de tratamientos por largos periodos en el adulto mayor. En relación a las estrategias para el cuidador, es importante que el mismo esté atento a detectar cualquier alteración que le impida al paciente el cumplimiento adecuado del tratamiento, como problemas visuales, por ejemplo, que dificultan la selección de los comprimidos correctamente, problemas de memoria para recordar indicaciones de la prescripción del médico o que generen duplicación de la toma por olvidos, dificultad motora en miembros superiores para dividir comprimidos, alteraciones en la boca que dificulten la ingesta de ciertas formas farmacéuticas que requieran, por ejemplo, el cambio de un comprimido a medicación en solución, por ejemplo, un jarabe. Estos son puntos, son estrategias a tener en cuenta. Son herramientas esenciales que debe tener en cuenta lo que es el cuidador domiciliario. Por ejemplo, si la persona tiene problemas visuales, si tiene problemas de memoria también, para evitar lo que es la toma de medicación doble, por ejemplo, si se olvidó la persona, controlar esto, anotar los días, los horarios y qué medicación debe tomar la persona también. Otras estrategias para el cuidador. Corroborar si utiliza los lentes correctamente en el caso de problemas en la vista. Preparar carteles con letra clara, grande y tamaño adecuado con el nombre del medicamento y la hora o momento del día que debe tomarlo. Para personas con cierto grado de deterioro cognitivo puede ser útil realizar una cartilla que en lugar de decir, por ejemplo, desayuno, almuerzo, merienda y cena, puede tener dibujos acordes, por ejemplo. Como vemos en la imagen, tenemos 4 dibujos haciendo referencia a lo que es el desayuno, una taza con té, café o leche y una media luna. En relación a lo que es el almuerzo, un plato con, se pueden ver vegetales. En lo que tiene que ver con una merienda, una taza de té, de café o leche con algunas galletitas. Y la cena, que se puede visualizar un postre y se puede ver también algún tipo de sopa también. Es importante, si la persona o si el adulto mayor tiene algún tipo de deterioro cognitivo, poder a través de estos dibujos, de estas imágenes, que la persona pueda comprender tanto lo que es el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Otras estrategias para el cuidador. También puede ser útil armar un pastillero que además permita el control de la ingesta de medicamentos. En los casos en los que se detecten tratamientos complicados, es importante conversar con el médico a fin de simplificarlo o que se explique adecuadamente. Alertar al médico de estos inconvenientes puede contribuir al cumplimiento adecuado de la prescripción. Cuando se visita al médico es importante llevar la lista de medicamentos que toma la persona y desde cuándo. Luego de una nueva prescripción, preguntarle al médico acerca de posibles efectos adversos y estar atentos a la aparición de nuevos síntomas. Preguntar también hasta cuándo debe tomarlo, en todos los casos llevar un registro adecuado, conocer y alertar a la persona que las vitaminas y los medicamentos de venta libre también tienen efectos adversos, desalentar la automedicación. Es importante conocer antecedentes de alergias a medicamentos, tener en cuenta que los cambios de marcas comerciales pueden generar a su vez reacciones alérgicas o reacciones adversas también en el adulto mayor. En relación a lo que es la inestabilidad en la marcha y las caídas, que también lo hemos visto en los problemas habituales en geriatría. La inestabilidad es un problema frecuente en geriatría y suele pasar inadvertida debido a que no se interroga acerca de esto. La persona que la padece suele no consultar porque generalmente la atribuyen al envejecimiento. Sin embargo, es una de las principales causas de deterioro funcional, discapacidad, predictor de mortalidad, factor de fragilidad y factor de riesgo de institucionalización u hospitalización. Con el envejecimiento, el deterioro de la marcha aumenta progresivamente y puede agravarse por la presencia de enfermedades crónicas, como problemas en las articulaciones, modificaciones óseas, problemas neurológicos, diabetes, entre otras. Dentro de los cambios posturales asociados al envejecimiento que favorecen la alteración de la marcha se encuentran la modificación del centro de gravedad, la alteración de la coordinación en los reflejos, en el equilibrio y en la flexibilidad de las articulaciones. Algunos en relación a lo que tiene que ver con las caídas, ¿cuáles pueden ser sus consecuencias físicas? Por ejemplo, fracturas, hematomas, lesiones, contusiones, cortes también, hemorragias superficiales o profundas, psicosociales como aislamiento, el temor a caerse de nuevo o a la hospitalización. Económicas por posibles gastos en la salud, estudios complementarios e internaciones.
Esto es un dato, una estadística sumamente importante. El 90% de las fracturas de cadera se deben a las caídas. Ante una caída no se debe ser indiferente, aún en ausencia de consecuencias graves. Se debe tener en cuenta que una caída puede ser la primera manifestación de una enfermedad y esto es un punto clave, un punto esencial a tener en cuenta. Es importante para el cuidador intentar identificar el factor desencadenante, evaluar las consecuencias y evaluar las circunstancias dentro de las que se ha producido, y a su vez transmitir esta información al profesional que evaluará a la persona. ¿Cuáles son las causas de las caídas? La caída generalmente es el resultado de factores intrínsecos, es decir, propios del individuo, factores ambientales o extrínsecos también, y otros relacionados con la actividad que estaba realizando la persona al precipitarse o al caerse al suelo. Los factores intrínsecos fisiológicos pueden ser problemas en la visión, alteraciones en lo que es la marcha y la movilidad, en el equilibrio, alteraciones del pie, entre otros. Los factores intrínsecos patológicos, una enfermedad neurológica, infecciones, fármacos, diuréticos, antidepresivos y antihipertensivos. Factores extrínsecos ambientales, debe observarse el suelo, alfombras, cables, muebles, calzado inadecuado, iluminación inadecuada, peldaños muy altos y hasta el clima, más todos aquellos elementos que puedan provocar tropiezos y caídas dentro de donde se desplaza esa persona, dentro de su hogar. A pesar de ser los intrínsecos los factores de riesgo más importantes, es en los extrínsecos donde los profesionales y cuidadores pueden tener la máxima intervención para prevenir las caídas, es decir, todas aquellas actividades que favorezcan lo que es evitar esas caídas, lo que es la prevención, las medidas de prevención, tanto en el hogar como en los lugares donde se desarrolle y viva esa persona, es decir, en la comunidad. Por ejemplo, en la comunidad o en la sociedad, lo que es la implementación de barandas para que las personas que tienen algún tipo de dificultad en la marcha y en la movilidad puedan sostenerse y desplazarse normalmente, lo que son las rampas, en el caso que el adulto mayor utilice algún tipo de ayuda técnica como sillas de ruedas. También lo que tiene que ver con las veredas, que por ahí están bastante deterioradas en relación a lo que es que pueda desplazarse una persona con silla de ruedas o con bastón o con algún tipo de ayuda técnica. También son situaciones que es importante rever y más en el lugar donde se desarrolla y vive el adulto mayor. Consecuencias de las caídas. Pueden ocasionar graves consecuencias, entre ellas consecuencias físicas, psicológicas y socioeconómicas. Físicas, desde fracturas, traumatismos, discapacidad. Una caída también puede desencadenar una cascada de complicaciones: inestabilidad, caída, fractura, internación, inmovilidad, úlcera por presión, síndrome confusional, sepsis, que es una infección generalizada, y hasta la muerte. En relación a las psicológicas, el miedo a caerse o síndrome poscaída es una de las mayores consecuencias, a veces agravada por una familia sobreprotectora, otras veces como consecuencia del mal manejo del dolor. El miedo determina la pérdida progresiva de la movilidad, la pérdida de autonomía y mayor dependencia, lo cual puede llevar a la institucionalización u hospitalización, la que podría haber sido evitada con un correcto abordaje integral. Y las socioeconómicas, las personas mayores que han sufrido una caída o más consultan más veces, tienen con frecuencia mayor necesidad de cuidadores formales o informales y aumenta el índice de institucionalización. Pautas para el cuidador. Las personas mayores, cuando pasan de la posición horizontal a la posición de pie en forma brusca, sufren una disminución de la llegada de sangre al cerebro. Se puede producir descenso de la presión arterial, visión borrosa, mareos y caídas. Por lo que es importante explicarle, educar e informar a la persona en que cuando se encuentra acostada a 90 grados en la cama y al querer sentarse o al querer pararse, se tome unos minutos, que quede sentado en lo que es la cama y que luego se incorpore de forma progresiva. Para evitarlo, aconsejar a la persona que realice los cambios de posición paso a paso y lentamente, sentándose primero en la cama durante unos minutos para posteriormente incorporarse. Si la persona suele levantarse de noche para ir al baño, puede ser útil utilizar orinales al pie de la cama, por ejemplo una chata. Evitar encerar los pisos, dejar una luz de noche en el dormitorio, evitar obstáculos como alfombras, juguetes, elementos en el piso.
Si duerme solo, es necesario utilizar un dispositivo como llamador, por ejemplo, una campana o un timbre. Los pisos del baño deben estar siempre secos y pueden ser útiles las agarraderas o barandas que sirven de apoyo. Son frecuentes las caídas al levantarse de las sillas o sillones o cuando no se toma la precaución de frenar las sillas de rueda al incorporarse el paciente. Cuidar que los zapatos estén bien calzados. El calzado debe tener en lo posible suela de goma. Hay veces que los mareos se producen con los movimientos de la cabeza. Estar atentos a este síntoma para asistir a la persona en los giros, por ejemplo, cuando la rotamos. Recordemos que la caída puede ser útil también. En las caídas puede ser útil la utilización de un bastón para dar mayor seguridad al caminar, para evitar las caídas justamente. Recordemos que la caída puede ser la primera manifestación de una enfermedad y esto es un ítem o es un eje muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Ese ha sido todo el power en relación a este último. En relación a las enfermedades prevalentes, al síndrome geriátrico, a la cascada de eventos adversos y en algunos problemas habituales de geriatría que ya los habíamos mencionado con anterioridad en clases pasadas, pero que es importante poder refrescar lo que es esta información y este conocimiento, principalmente lo que tiene que ver con las pautas para el cuidador y las estrategias también para evitar todo lo que tiene que ver principalmente con la polimedicación, con la automedicación y para evitar la inestabilidad y las caídas. Esta ha sido la última clase en relación a esto. Les quería decir que durante las vacaciones igualmente, unos días antes les voy a mandar la información que vamos a seguir trabajando el año próximo para que puedan leer. Y también es importante, no digo que ya se pongan a repasar o a leer, pero sí que unos días antes de comenzar las clases nuevamente en el año próximo puedan retomar lo que es el contenido que hemos dado, principalmente para refrescar lo que es el conocimiento en relación a esto. Tengan muy buenas, felices fiestas, felices vacaciones también. Y nos estamos encontrando el próximo año para retomar lo que es el curso de cuidador domiciliario.